Hola. ¿Se escucha bien? Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada que organizamos de Zona América en conjunto con la Cámara de Zonas Francas. Muchas gracias a los socios de la Cámara, a los clientes de Zona América. Bienvenidos las autoridades que nos acompañan. Muchas gracias por su tiempo, por venir. Bienvenidas también las autoridades de la Cámara. Tenemos un presidente entrante que es Diego Licio. Así que, bueno, muchos éxitos también, Diego, en tu gestión. En nombre de Zona América, sin muchas más palabras, quisiera dar comienzo a esta charla que nos convoca a todos y que es tan importante, que está relacionada con los ajustes normativos al régimen de zonas francas. Creemos que hemos convocado a través de la Cámara a las personas más idóneas para evacuar nuestras consultas o hablarnos de primera mano de la normativa. Así que bueno, muchas gracias a todos y ahora le cedo la palabra al contador Diego Licio. Bueno, buenos días a todos. Es un honor, primero que nada, y una gran responsabilidad haber sido designado por todos los usuarios, desarrolladores y socios de la Cámara y compañeros de la directiva como presidente para estos próximos 2 años, y voy a dar lo mejor que esté a mi alcance para continuar desarrollando los objetivos de la Cámara, que creemos que lo hemos hecho con cierto grado de éxito, pero hay mucho por hacer. Muchas gracias por hacerse su tiempo y por venir aquí para alinear un poquito las expectativas respecto de lo que pretendemos con esta charla. Es hacer una introducción a las nuevas normas que ustedes ya saben que han sido emitidas recientemente, en las cuales estamos trabajando, aunque parezca mentira, desde el año 2010 en un esfuerzo conjunto y realmente muy productivo con las autoridades locales, y sabemos las autoridades locales con las autoridades internacionales y organismos extranjeros, que ha dado fruto a esta nueva regulamentación, que básicamente lo que pretende es un mayor cumplimiento con los estándares internacionales y a través de ese cumplimiento lograr un mayor desarrollo y crecimiento, que es lo que a este régimen lo ha caracterizado durante exactamente 30 años. En 1987 fue aprobada la primera ley y justo fue en diciembre, y en diciembre del 2017 increíblemente se aprobó la modificación a la ley y ahora el decreto reglamentario. Quería hacer un agradecimiento muy especial a Orlando Dobat, que fue presidente de la Cámara durante 4 años. Lamentablemente no nos puede acompañar hoy por un problemita de salud, nada grave, pero le impidió estar aquí presente. Quería agradecer además al equipo de Zona América y de Celebra, a todos los funcionarios que nos ayudaron generosamente a organizar este evento en este tremendo espacio. Así que muchas gracias por eso y un aplauso para ellos, que hicieron un esfuerzo importante. En agradecimiento y en retribución, una pequeña retribución, un regalito para Orlando que se lo hacemos entrar a Martín. Como muestra de agradecimiento. Reconocimiento al contador Orlando Dobat. Bueno, en primer lugar dice Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Reconocimiento al contador Orlando Dobat por su fiel compromiso y dedicación al frente de esta asociación entre abril de 2014 y septiembre de 2018, octubre de 2018. En representación de mi padre Orlando Dobat, acepto esto y se lo hago llegar, que está con gripe y muerto de ganas de estar aquí y haber hecho ver las palabras de apertura.
Pero bueno, mandó muchos saludos y no duda del éxito de esta convocatoria y de lo productivo que va a ser el contenido que vamos a tratar. Bueno, quería agradecer además a muchas de las autoridades presentes del Ministerio de Economía y Finanzas, del equipo de la Dirección Nacional de Aduanas, el equipo de la Senaclaf, de Uruguay 21 y autoridades y equipos del INALOB, entre otras. Quería hacer también una mención especial y recordar al economista Fernando Antía, que acaba de fallecer lamentablemente y que fue director general de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, y supimos compartir con él en algunos momentos el trabajo y el desarrollo de este sector. Así que mi pésame para su familia, amigos y colegas, y muchas gracias. Quería agradecer también a las cámaras empresariales que se hacen presentes aquí hoy, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, a la Asociación de Despachantes del Uruguay y a otras instituciones amigas. Y un especial agradecimiento a quienes hacen posible que nuestro trabajo fructifique, que son los socios de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Quería mencionarles que hoy la Cámara alberga muchísimas instituciones y esas instituciones representan aproximadamente 6.500 empleados, las que están afiliadas, de los 14.500 que aproximadamente, según las últimas cifras que tenemos de un censo que tiene algún tiempo, pero de los 14.500, 6.500 están asociados a la Cámara, y eso nos llena de representatividad. No sé si es un orgullo, pero también nos da un cierto espaldarazo cuando nos presentamos a hablar frente a colegas de otras cámaras internacionales, ante la Organización Mundial de las Zonas Francas, desde la organización que tiene sede en Ginebra, desde la cual formamos parte desde el año 2015 y, digamos, con derecho a voto en el directorio, y que lo que hace es representar los intereses de las zonas francas ante las mayores instituciones internacionales, incluidas la OCDE, con la cual tenemos alguna reunión en breve. Y bueno, quería dar, sin mucho más, la bienvenida a los oradores, el contador Pablo Ferreri, máster en Derecho Tributario por la Universidad de Montevideo y subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas; al contador Ricardo Gómez, director del área de Zona Franca del Uruguay; y al doctor Leonardo Costa, asesor de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Antes de darle la palabra, quería hacer unas pequeñas palabras haciendo alusión a que estamos cumpliendo 10 años, es nuestro 10º aniversario como Cámara. Somos muy jóvenes, pero esos 10 años parecieron 20. Estuvimos trabajando en una ley, en una reglamentación y en sucesivas borradores y demás que dieron mucho trabajo y muchísimo intercambio con muchísimos interlocutores. Repasar los objetivos de nuestra Cámara. Los objetivos son básicamente la promoción y el desarrollo de este régimen. Lo que buscamos básicamente es que este es un régimen más empresarial dentro de nuestro país, y lo que todos queremos es crecer, digamos. El crecimiento económico ayuda a generar bienestar y prosperidad en muchos aspectos. No es el único que genera ese tipo de beneficios, pero es muy importante en esa cadena de bienestar de todos los uruguayos. Y creemos que representar a un sector de la economía uruguaya que aproximadamente significa 5% del PBI, según las últimas encuestas, y que estimamos que con UPM2 podría llegar a 6,5% del PBI, es algo que es muy relevante. Es muy difícil a veces consensuar en un ámbito de una cámara empresarial los intereses de todos los individuos y participantes y empresarios que participan en ella, y es parte del objetivo de la Cámara, lograr consensos dentro de la Cámara para después ir a hablar con autoridades locales, autoridades internacionales u otras cámaras empresariales y tener una voz unificada, razonable y constructiva. Y eso es parte de lo que hemos estado haciendo estos 10 años. También
es parte de lo que estamos tratando de hacer y hemos hecho estos 10 años este tipo de eventos informativos para la sociedad, para los usuarios y no usuarios. Y que así seguiremos. Y me queda por decir algunos datos económicos que creo que son importantes, y es que las zonas francas hoy representan 2.200 millones de exportaciones y hay una inversión acumulada aproximadamente, y repito, estas cifras probablemente sean modificadas por las nuevas encuestas del INE que están por salir, hay una inversión acumulada en las zonas francas de unos 5.800 millones de dólares. Nada despreciable para nuestro país. Otra de las cosas que tratamos de hacer dentro de la Cámara es cuidar los factores de decisión que afectan a un empresario o a una multinacional cuando decide una decisión de inversión en cualquier parte del mundo. Esos factores de decisión básicamente se dividen en tres grandes rubros, y esto es a raíz de una fuente de A.T. Kearney del año 2010, que es un estudio que utilizan organismos multilaterales para hacer sus presentaciones. Los costos es una parte, representan el 40% de la decisión. Las habilidades humanas es un 30%, o sea que casi tan importante como los costos. Y el ambiente y microclima de negocios es un 30% de la decisión. Cosa que es muy importante también en el régimen de zona franca, que tiene una garantía estatal de mantenimiento de las condiciones del régimen por mucho tiempo, y es una de las herramientas que más se valoran por parte de los empresarios al decidir una inversión. Y solo para despejar algunos mitos, los costos de ese 40% que les dije que representaban en la decisión, solamente un 5% de ese 40% son los impuestos. O sea, las zonas francas tienen exoneraciones de impuestos y así pretendemos que permanezca, pero realmente para los decisores no es lo más importante. Lo más importante es todo lo que los usuarios y desarrolladores hemos construido dentro de estos parques que, como está a la vista, en este y en todos los demás, producen sinergias con la gente, producen ambientes de trabajo positivos, ambientes de trabajo amigables, fáciles, seguros, con grandes posibilidades de interacción entre los distintos usuarios y potenciamiento entre los distintos usuarios. Todas esas cosas son mucho más que una exoneración de impuestos. Quería avisarles que en ese celular pueden mandar consultas durante el evento para que no tengan que estarse acordando al final y para no perder tiempo al final pasando el micrófono. Las pueden ir mandando, las iremos administrando y se las iré pasando a los distintos oradores. Les agradezco que me pongan para quién es la pregunta. Y si quieren decir quién es el que hace la pregunta, yo lo voy a decir, pero no es necesario. Queríamos agradecer especialmente la presencia de Ricardo Gómez, que no va a estar haciendo uso de la palabra con un speech preparado, pero sí es un jugador tremendamente importante en el día a día de nuestro desarrollo, de nuestro trabajo, que todos conocen y que está para responder todas las preguntas o inquietudes que puedan surgir y donde tal vez hay algunas cosas que el decreto y la ley no ha llegado todavía a regular y pueden existir dudas al respecto. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Bueno, sin más le damos la palabra al contador Ferreri y muchas gracias nuevamente por estar acá. Bueno, muy buenos días a todos. Es un enorme placer estar aquí y arranco sorprendido porque solo el 5% valora la exoneración de impuestos. Eso hay que pensar un poquito. No, bromas aparte. Realmente es un placer estar aquí con todos ustedes, viendo tantas... Sabía que me iba a decir eso. Me levantaste el centro, es imposible no cabecear. Ver tantas caras amigas de tantas cosas que en distintos momentos hemos llevado en común. Sepan
entre otras cosas, disculpar cualquier conducta inapropiada de mi parte, pero quiero aclararles que eso es por los profundos efectos psicológicos que me causó haber trabajado con mi primer jefe hace más de 20 años, que fue Diego. Así que, bueno, cualquier cosa, la culpa... Algo hice bien. La culpa es de Diego. Y estaba Nicolás Juan por aquí también, a quien recuerdo con mucho cariño. Esta instancia nos fue planteada por la Cámara como un momento de difusión o de aclaración de dudas sobre los ajustes normativos. Y a ella dedicaremos la exposición central y contestaremos algunas preguntas. Me imagino que no todas, porque esta sala donde faltan asientos muestra un claro interés en conocer detalles o despejar dudas. Diría que nos une la incertidumbre, pareciera, pero más que el amor. Pero sin dudas va a haber muchas preguntas, algunas trataremos de contestar y otras vamos a quedar a total disposición para ir contestándolas en el correr de los días con nuestro equipo. Pero más allá de eso, más allá de lo técnico, de los ajustes normativos, era para nosotros importante estar hoy aquí, porque esto es un hito, no es yo hoy le decía a Diego, es como un cierre de una etapa, pero en realidad es un hito de un trabajo que va a continuar. Es un hito dentro de un proceso de trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado para lograr el mejor resultado en función de los intereses de un sector de actividad, pero fundamentalmente del país. Y estamos muy contentos de cómo terminó este proceso con una ley y luego con un decreto reglamentario, pero sobre todo de la interacción, del nivel de complementariedad que generamos en el trabajo entre el sector público y el sector privado. Yo no solo me reconforta la forma en que trabajamos en conjunto, sino que creo que es una buena muestra, es un buen modelo de cómo deben de trabajar el sector público y el sector privado en aras de los intereses del país, porque los intereses sectoriales muchas veces van alineados a los intereses del país y ese es el caso del régimen de zonas francas en el Uruguay. Dicho esto, como concepto general, también quiero agradecer a la Cámara por esa interacción. Un saludo especial para Orlando, que está enfermo hoy y no nos puede acompañar, con quien tuvimos discusiones antológicas, pero no solo fueron muy divertidas, sino que fueron muy productivas y muy provechosas, porque realmente contribuyeron a mejorar los resultados de manera notable. Y por eso un especial saludo para Orlando, que hoy no nos puede acompañar aquí. Pero también quiero agradecer al equipo técnico que trabajó en este tema, por parte de la Cámara. Aquí está Eliana, y está el doctor Leonardo Costa, el NECO para los amigos, y me considero su amigo. Compartimos varias aficiones y una religión como es la urinegra, pero sobre todo hemos trabajado de muy buena manera. Este régimen para nosotros es muy importante y por eso, frente a los desafíos que se nos plantearon, también generamos un equipo que estuviera a la altura de las circunstancias. Y yo quiero especialmente agradecer a ese equipo que conjugó varias áreas del Estado y en particular del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección Nacional de Aduanas, aquí está su director Enrique Cannon, a nuestra asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, aquí está la doctora Natalia Costa y el director de la asesoría, Fernando Serra, y por supuesto a la Dirección General de Comercio con la economista Rosa Osimani y Ricardo Gómez, el director del área de Zonas Francas, que realmente para el Ministerio es una alegría y un lujo tener a Ricardo al frente de esta área e interactuando con ustedes para tratar de buscar las mejores soluciones. Hay mucha gente que tiene un problema para cada solución. Ricardo es de esas personas que tiene una solución para cada problema y por lo tanto para nosotros es un valor agregado bien importante. Yo decía que este régimen es muy
muy relevante, es importante para el Ministerio de Economía, que es importante para el país. Y eso no solo tiene una cuestión conceptual, como un motor de desarrollo, y eso podría quedar en una declaración de principios, sino que tiene sustento real en los números, en lo que implica este régimen para el Uruguay. Y yo quiero poner solamente un par de números. Diego comentó algunos, y quisiera decir que en uno de los que comentó no coincide, porque Diego hablaba de algo más de 2.000 millones de dólares de exportación del régimen de zonas francas. Bueno, yo les quiero decir, y ya aprovecho para pasar el reclamo, en estos días se va a estar publicando un estudio sobre las exportaciones de zonas francas en el Uruguay en el año 2016, quedará colgado en la web hoy, o sea que ya empezamos pasando el reclame. En el año 2016, las exportaciones del régimen de zonas francas no fueron algo más de 2.000 millones de dólares, fueron 4.103 millones de dólares. Eso significa el 28% de las exportaciones del Uruguay. Bueno, es un régimen absolutamente relevante para nuestro país. Y entonces... Permíteme una interrupción. El número que yo dije es del 2014, quiere decir que ese aumento se dio en 2 años. Entonces, claramente estamos frente a un instrumento dinamizador de nuestra economía, y para un país pequeño, abierto al mundo, que obviamente tiene una necesidad imperiosa de exportar y de hacerlo bien, un régimen que implica el 28% de las exportaciones se vuelve absolutamente relevante. Pero además, esas exportaciones tienen un sesgo también bastante interesante de ver. El 34% de esas exportaciones son de servicios, donde se encuentran los servicios administrativos y de apoyo, servicios financieros, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de información y comunicación. En un país con la infraestructura tecnológica adecuada, con los desafíos que tenemos en materia de capacitación y de educación, igual tenemos un potencial enorme para aumentar, y sobre todo en la economía que viene, la participación de los servicios en nuestra canasta exportadora. Y por lo tanto ahí las zonas francas juegan un rol aún más relevante que el que juegan en las exportaciones en su conjunto. Luego le sigue el trading con un 29%, también constituyéndose en una actividad relevante dentro de, esos 4.100 millones de dólares, y un 26% está vinculado a actividades industriales. Por lo tanto, queridos amigos, un régimen con mucho empuje, que implica casi un poco menos de un tercio de las exportaciones del Uruguay, y con un sesgo bien marcado en el área de los servicios. Eso es parte del Uruguay que queremos, y por lo tanto trabajar en conjunto para nosotros se vuelve absolutamente relevante. Es parte de nuestra tarea, es parte de nuestra obligación, pero sobre todo es parte de nuestra convicción apoyar a los que innovan, a los que arriesgan, a los que invierten y a los que generan oportunidades de trabajo para los demás. Porque, otro dato bien interesante, Diego comentaba la cantidad de gente empleada. Yo quisiera agregar que la gente empleada en el régimen de zonas francas tiene un salario promedio bastante superior al salario promedio de la economía nacional. Y eso es generación de oportunidades de calidad para los uruguayos. Y no solo para los uruguayos, también para personal extranjero, que muchas veces no solo complementa actividades, sino que colabora en la transferencia tecnológica, en la transferencia de know-how para los uruguayos. Y eso también es positivo, aunque sea más difícil de medirlo. Por eso yo quería tomarme unos pocos minutos para explicar por qué estamos aquí. No se trata solamente por el deseo y la convicción de tener que explicar algún artículo de un decreto o de una ley, sino porque estamos aquí debido al gran trabajo conjunto que hicimos en defensa, promoción e impulso de un régimen relevante para el Uruguay. Por eso estamos hoy. Bueno, yendo a los bifes, dijera. Ese trabajo conjunto surge debido a
como decía Diego, llevamos 20 años de un régimen, en 20 años cambian muchas cosas, sobre todo en la vorágine del mundo actual, y por lo tanto había cosas que era necesario actualizar en el régimen. Pero a eso se agregaron las tendencias internacionales, y ahí cabe destacar el plan de acción BEPS a nivel de la OCDE, de los países de la Unión Europea, que sobre todo han tenido liderazgo en la OCDE con respecto a la iniciativa BEPS, y dentro de ellas está la acción 5, que tiene que ver con el combate a las prácticas fiscales nocivas. Y ahí comenzó una suerte de auditoría a nivel global de los regímenes promocionales para tratar de detectar cuáles cumplían con determinados parámetros y cuáles no, y aquellos que no cumplieran serían catalogados como prácticas fiscales perniciosas a nivel internacional. Y eso que ocurrió a escala global, ocurrió también en Uruguay, esa auditoría, y uno de los regímenes, dada la relevancia que comentábamos anteriormente, que se auditaron primero, obviamente fue el régimen de zonas francas. Y allí los indicadores a los cuales hacía referencia tenían que ver básicamente con cuestiones vinculadas a regímenes en general y por otro lado en lo que tenía que ver con la propiedad intelectual, que era un tema de ardua discusión, sobre todo por la relevancia a nivel global. Y básicamente, tanto para la propiedad intelectual como para el resto de las actividades, lo que se ponía en el centro de atención, en el centro del análisis, era la sustancia. Es decir, que estos regímenes no fueran, por decirlo de una manera gráfica, de papel, sino que generaran una actividad real, que hubiera una generación de valor agregado real en ese régimen preferencial y que por lo tanto allí justificara algún tipo de promoción o de beneficios fiscales. Se trataba de combatir fundamentalmente aquello que tuviera que ver con actividades que no generaran un efectivo agregado de valor. Por eso, por ejemplo, en el caso de la propiedad intelectual, se hacía referencia a la creación de valor mediante el desarrollo de actividades de I+D, impulsando el crecimiento y el empleo, y se utilizaba para medir eso lo que técnicamente se denominaba el mecanismo del nexo, es decir, se utilizaba como indicador fundamental los gastos realizados dentro de ese régimen preferencial sobre los gastos totales para la creación de esa propiedad intelectual para determinar si dentro del régimen promocional, en este caso dentro del régimen de zonas francas, ameritaba decir que ahí había una actividad sustantiva. Por poner un ejemplo burdo, si los gastos desarrollados dentro de zona franca, dentro del total de gastos para desarrollar la propiedad intelectual, eran del 1%, bueno, la actividad desarrollada dentro de la zona no era sustantiva, y si los gastos realizados dentro de la zona eran del 70%, obviamente sí lo era. Por poner ejemplos ilustrativos. Y como les decía, en los demás regímenes esto estaba vinculado fundamentalmente a la efectiva realización de actividades que fueran generadoras de ingresos susceptibles de ampararse a regímenes preferenciales, sustancia, que hubiera una actividad sustantiva. Fruto de estas necesidades de ayornamiento del régimen per se, junto a las tendencias internacionales, es que termina esa primera parte del proceso con la aprobación y promulgación de la ley 19.566, a la que hacía referencia Diego, y que fue promulgada en diciembre del año pasado. Y ahí básicamente los cambios tenían que ver con algunas áreas fundamentales. La primera, con relación a los objetivos del régimen de zona franca. Y por lo tanto, en la primera parte se pone especial énfasis en lo que tiene que ver con la acreditación de sustancias, vinculado a lo que estábamos mencionando anteriormente. También hubo una modificación de las definiciones en materia de prestación de servicios, qué se entendía por prestación de servicios, y se incorporaba la autorización de prestación de determinados servicios a plaza, al régimen no franco en Uruguay, mediante determinadas condiciones. Luego, la ley también estableció cambios con relación a los usuarios, y allí se estableció la posibilidad de la realización de algunas actividades fuera de zonas francas, probablemente este sea uno de los artículos de
de alguna manera más novedoso, que también generó mayores discusiones, algunas incluso con una opinión diferente en lo que fue la propuesta del Poder Ejecutivo y lo que luego fue resuelto en el trámite parlamentario. Como ustedes saben, allí el artículo 14, los artículos 14, 15 y 16 de la ley y los artículos del decreto reglamentario, después nos referiremos un poco más en detalle a ellos, hablan de tres categorías de actividades: las actividades auxiliares, las actividades excepcionales y las complementarias, estas últimas vinculadas sobre todo a, a las actividades que se pueden realizar fuera, por parte de las zonas ubicadas fuera del área metropolitana. Se establecieron también cambios en la autorización de los contratos, ya no se establecen contratos sin plazo y tampoco con renovación automática, se ponen plazos límite, 15 años como máximo en los contratos para las actividades industriales y 10 años para las actividades comerciales y de servicio. Para obtener una renovación, como para la autorización inicial, también se establece la presentación de un proyecto de inversión, algo similar a un proyecto de inversión, lo que es un plan de negocios, donde se establezca la sustantividad de las actividades que se quieren desarrollar, y se establece también una suerte de proceso de, entre comillas, saneamiento de aquellas empresas usuarias de zona que no tienen sustancia, que no tienen actividad ninguna, y para que converjan a los estándares se les da un plazo de adecuación para que puedan obtener sustantividad o que dejen de funcionar. Ese plazo va hasta el 2021. También hay cambios en lo que tiene que ver, en lo referente a los usuarios, con la posibilidad de contratar hasta un 50% de personal extranjero. Y luego están los cambios en las exenciones tributarias. Por un lado, en lo que tiene que ver con las actividades brindadas dentro de la zona al por menor, que se permite la realización de algunas actividades al por menor, pero en ese caso estando gravadas por el impuesto a la renta empresarial. Estamos hablando de que tiene que ver con servicios de apoyo o de provisión de algunos servicios, como un restaurante, por ejemplo, dentro de las zonas. O también, como les mencionábamos, algunos cambios en lo que tiene que ver con la forma de calcular la exoneración correspondiente en lo que son la aportación de los derechos de la propiedad intelectual. Básicamente esos son los aspectos centrales que trató la nueva ley, que, como decíamos, quedó vigente a fines del año pasado. Y en el 2018 estuvimos realizando todo ese trabajo conjunto. Demoró muchos meses porque era un decreto complejo, con muchos puntos a tocar, con muchas aristas a tener en cuenta, y fruto de ese trabajo conjunto, a fines de septiembre quedó el decreto promulgado. Allí nosotros, por un tema de simplicidad o de costumbre, tanto para el Poder Ejecutivo como sobre todo para los operadores privados, la primera decisión fue mantener una estructura similar del decreto a la que tenía el decreto anterior. Por eso ustedes verán que, más allá de los cambios, la estructura, los capítulos del decreto son exactamente los mismos. Y allí hay capítulos que tuvieron cambios y hay otros capítulos que básicamente permanecen exactamente igual, más allá de algún cambio terminológico para adaptarlo a las nuevas realidades. En primer lugar, quisiera ahora comentar algunos de esos capítulos, sobre todo los que tuvieron los cambios y los cambios más importantes. En el capítulo primero del decreto, el capítulo de la zona franca, su control y administración, como les decíamos, allí los cambios centrales tienen que ver con lo que son los objetivos de las zonas francas. Se tomaron en cuenta los cambios establecidos por el Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, el CAROU, para que convergieran y estuvieran armonizadas las normativas. En el segundo capítulo, vinculado a las actividades de las zonas, ahí hubo varios cambios,
como les decía, el primero vinculado a la posibilidad de prestar servicios dentro de las zonas, al por menor, pero también la posibilidad a los usuarios de prestar servicios a zona no franca, bajo determinados parámetros. Y obviamente esos servicios que se quisieran brindar a la zona, a territorio no franco, debían o deben estar incluidos para su debido control en los planes de negocio que se presenten ante el área de las zonas francas. Por otro lado, también, y a los efectos de agilizar los procesos y no detener la marcha de los mismos, se permite la autorización provisoria de los contratos en los casos en que esto sea necesario para poder empezar a instalar el negocio mientras se obtienen otras autorizaciones requeridas de otra índole. Esto entendemos que puede facilitar en muchos casos y no trancar como podía ocurrir en el esquema previo. Como les decía, por otro lado también se establecen las excepciones para el comercio del por menor, y esos son básicamente los aspectos vinculados a las actividades en las zonas. Luego, como les decía, en el capítulo tercero están las actividades de los usuarios fuera de la zona franca, con tres categorías de actividades. En el artículo 15 del decreto, en el artículo 14 se establece la regla general de las actividades que tienen que ser desarrolladas dentro de la zona, etc. En el artículo 15 comienzan las excepciones y allí se habla de las actividades excepcionales, básicamente, como ustedes saben, eso está vinculado a la cobranza de carteras morosas, se define qué es lo que se entiende por una cartera morosa, y por otro lado se habla de la exhibición puntual de mercaderías fuera de la zona franca. Ahí se establece un régimen que permite hacerlo hasta 4 veces en el año y en cada oportunidad por hasta 7 días. Esto es para facilitar, en el caso de algunas zonas, sobre todo de aquellas más alejadas de Montevideo, la posibilidad de exhibir mercaderías. Eso es el artículo 15. Luego el artículo 16 habla de las actividades auxiliares. Se establece el procedimiento de autorización para que pueda realizarse este tipo de actividades, que también tienen que ser incluidas en los planes de negocio. Se establece que estas actividades auxiliares, para poder tener un correcto control, tanto por parte de la Dirección General Impositiva como la Dirección General de Comercio, que se realicen en un único lugar fijo. Y luego tenemos en el artículo 17 las actividades complementarias. Y aquí también se habla de un único lugar proporcionado por el desarrollador. Las actividades que se pueden desarrollar son por parte de las zonas ubicadas fuera del área metropolitana. Están, como les decía, anunciadas taxativamente, refiere a que la actividad sustantiva se tiene que desarrollar dentro de la zona franca, pero luego se permite algunas actividades, se pone como condición que el personal empleado fuera de la zona franca no puede ser superior al personal contratado dentro de la zona, porque el origen, el motivo, la argumentación de esta posibilidad estaba vinculada a la protección del trabajo dentro de la zona, por lo cual mal se podría proceder si la mayoría del personal queda fuera de la zona y no dentro, o sea, no sería coherente con el argumento. Y aquí quiero hacer una precisión. Como ustedes saben, esta posibilidad no fue establecida en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, sino que fue resultado del tratamiento parlamentario. Para nosotros, para el Ministerio de Economía, para el Poder Ejecutivo, esta era una posibilidad compleja, porque su control no era sencillo y podía abrir puertas a que actividades que debían ser realizadas dentro de la zona, si bien se establecen taxativamente cuáles se pueden realizar fuera, diera lugar a que se pudieran difuminar esas actividades taxativas y se terminaran haciendo las actividades sustantivas fuera y no dentro de la zona. Y por eso era que nosotros teníamos una aproximación negativa a este artículo, que finalmente, dentro de la lógica separación de poderes, los parlamentarios resolvieron
votarla y ponerla. Ahora, nosotros también somos coherentes con nuestra línea de razonamiento y seguimos pensando que esto puede generar algún problema de control que en definitiva termine siendo un problema para el régimen, porque puede dar lugar a que si se desnaturaliza realizando las actividades sustantivas fuera de la zona franca, comencemos a tener problemas y pueda ser en definitiva catalogado, si eso toma dimensión, ese desvío toma dimensión, pueda ser catalogado el régimen como un régimen preferencial nocivo. Por lo tanto, nuestro interés era proteger al régimen y es proteger al régimen. Por lo tanto, yo quiero decirles, y eso no está en el decreto porque no tiene por qué estarlo, sino que son parte de las políticas de fiscalización de los organismos que tienen que hacerlo, en este caso de la Administración Tributaria, de la DGI, quiero decirles que la DGI va a tomar como un indicador de riesgo a la hora de seleccionar casos para fiscalizar, va a tomar como un indicador de riesgo el hecho de realizar actividades complementarias fuera de la zona franca. Por eso, quienes quieran realizar las actividades complementarias tienen, y está establecido en el decreto, tienen que informar a la DGI. La DGI no lo autoriza, simplemente es la información de que se va a realizar, y con esa información la DGI lo tomará como un indicador de riesgo a la hora de seleccionar las inspecciones que debe de realizar. Pasado el mensaje, seguimos con el resto del decreto, que está vinculado al capítulo 4 de las zonas francas de explotación privada. El capítulo 4 junto con el capítulo 5 vinculado a la revocación de autorizaciones. Estos dos capítulos no han tenido modificaciones sustantivas. Como les decía, acaso algún cambio terminológico en algún término. Sí, luego tenemos cambios en el capítulo 6 vinculado a los usuarios, y aquí se establece, a los hechos de proteger el régimen, de controlar la sustentabilidad de las actividades, se establece en primer lugar el contenido mínimo de la información a presentar con la solicitud de aprobación de los contratos, así como de las prórrogas que luego haya que solicitar. Entonces allí se establece el contenido mínimo, que es lo que asegura la sustantividad que se busca que tengan cada actividad en el régimen. También se establece de manera bastante reglada cuál es el análisis que de esa información debe hacer el área de las zonas francas. Y luego, en el artículo 34, en los artículos 34 y 35 se establecen excepciones a los plazos máximos que tienen posibilidad de ser otorgados los contratos. Como les decíamos, 15 y 10 años, actividades industriales y comerciales, pero se da la facultad al Poder Ejecutivo de otorgar plazos mayores en función del volumen de inversión y del personal a contratar por parte de quien solicita la autorización y, por lo tanto, un nuevo contrato. Las excepciones están separadas en cuanto a los requisitos que se exigen para la instalación de un usuario dentro del área metropolitana y fuera del área metropolitana. Dentro del área metropolitana las condiciones son más exigentes. Ahí, dentro del área metropolitana, se exige una contratación de por lo menos 100 empleados y una inversión de más de 40 millones de unidades indexadas, aproximadamente unos 5 millones de dólares a los valores actuales. Entonces, con una inversión de más de 5 millones de dólares y que genere más de 100 puestos de trabajo, se pueden otorgar contratos por un lapso mayor de tiempo, que es lo que está establecido en el régimen general. Esos 100 puestos y 5 millones de dólares aproximados de inversión, cuando hablamos de usuarios fuera del área metropolitana, los requisitos pasan a ser de 50 puestos de trabajo y aproximadamente 2,5 millones de dólares. Estamos hablando de unos 20 millones de unidades indexadas. Así como se establece un contenido mínimo para solicitar autorizaciones, nuevos contratos o prórrogas de los mismos,
También se establece los requisitos de la información mínima que debe entregarse con las declaraciones juradas y anuales que deben de presentarse para poder ir monitoreando el régimen. Y finalmente se establece el procedimiento de revocación de las autorizaciones que se otorgan. Por lo tanto, requisitos de información para ser autorizado o para prorrogar la autorización, excepciones al régimen general en cuanto a los plazos y requisitos asociados y los mecanismos de revocación. Eso es lo vinculado a los usuarios en el capítulo sexto. El capítulo séptimo, vinculado a otras formalidades de los usuarios, tampoco tuvo modificaciones relevantes. En el capítulo octavo, los artículos 44 y 45 del decreto, allí sí hubo cambios en lo vinculado a la posibilidad de solicitar, en el caso de los usuarios vinculados a servicios, la posibilidad de tener hasta un 50% del personal extranjero. Se establecen plazos perentorios para la contestación por parte del área de zonas francas, y si eso no ocurre hay una aprobación tácita. Luego, los capítulos 9, 10 y 11 tampoco tuvieron cambios relevantes. Sí los hubo en el capítulo 12, vinculado a las disposiciones tributarias. Allí se establece el enfoque del nexo que les comentaba para la explotación de los derechos de propiedad intelectual, y se establece para el comercio al por menor dentro de las zonas el hecho de que estén grabados por el impuesto a la renta empresarial con el régimen general. Y estas son los principales cambios en este capítulo de disposiciones tributarias a los cuales hacíamos referencia. Y luego hay también algún artículo importante en el último capítulo, en el de disposiciones transitorias, que son los artículos 59, 60 y 61, donde se establece justamente la revisión de la sustancia de las actividades que desarrollan los usuarios que tengan contratos con prórrogas automáticas o con plazos que excedan los establecidos en el artículo 16 de la ley. Es decir, en aquellos que pudieran continuar in aeternum, dicho mal y pronto, se les exige una revisión de la actividad que realizan para verificar que tenga la actividad de sustancia y que, por lo tanto, no generen problemas al régimen en su conjunto, para poder dando pie de esa manera a que pueda ser catalogado como un régimen preferencial pernicioso. Eso básicamente tiene que ver con la protección y la defensa del régimen en su conjunto. Se da un plazo de 1 año para que se otorgue esa información, y en aquellos casos en donde no se verifique la sustancia, se otorgará un plazo al contrato que no podrá exceder al 30 de junio del año 2021. Es decir, se da un plazo razonable para que ese tipo de usuarios sin actividad sustantiva dentro de la zona pueda terminar con esa no actividad, por decirlo de alguna manera. Y luego se establecen también los plazos el plazo de 90 días para entregar la información, y si no se entrega la misma, bueno, el área de zonas francas podrá trabajar primero en la suspensión y luego en la revocación de esos contratos. Esas son obviamente disposiciones transitorias para que converjan aquellos que tienen que converger hacia los nuevos estándares que propone la ley y el decreto. Queridos amigos, básicamente estos son los cambios sustantivos. Creo haberlos por lo menos enumerado rápidamente. Seguramente Leonardo tenga comentarios para hacer sobre los mismos, pero sobre todo la motivación y la fundamentación de estos cambios tienen que ver con adecuación hacia las nuevas realidades nacionales y sobre todo internacionales, y con la defensa de un régimen que para nosotros, como les decíamos, es absolutamente relevante en la economía nacional. Dicho de otra manera, no podemos darnos el lujo, ni los operadores del régimen, ni el Estado, de tener catalogado como un régimen preferencial pernicioso a un esquema que representa el 28% de las exportaciones del Uruguay. Eso es muy malo para ustedes y para la sociedad en su conjunto. Por eso decía, en este caso, más que convergen los intereses del sector
con los intereses del país. Y esta es una fuerte apuesta a promoción y defensa del régimen, justamente a un régimen pujante, innovador, que agrega conocimiento y que genera oportunidades de calidad para quienes tienen oportunidades de empleo en el mismo. Quedamos a las órdenes y le damos la palabra a Nico. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer naturalmente a la Cámara y a todos sus asociados, entre los que se encuentran muchos colegas a quien tengo una gran estima y un gran respeto intelectual y personal, que me hayan dado la posibilidad de que en nombre de toda la Cámara haga esta presentación. Segundo, agradecer a Pablo Ferreri y en su persona a todo el equipo de la asesoría tributaria, del área de zonas francas, de la aduana, porque cuando se había trabado la ley y nos habíamos trancado de este lado, y bueno, en ese momento hubo una llamada que fue a Pablo, incluso trancado por prensa. Esas cosas no suelen ser buenas, pero bueno, suelen ocurrir. Lo llamamos a Pablo y junto con el entonces presidente Orlando Bat, creo que también fue Eliana y alguna persona más, Venancio, que fue otro de los valores, veo a Carlos Garderi ayer, que también supimos todos cambiar, flexibilizar nuestro criterio. Pablo fue el que dijo, bueno, pongámonos de acuerdo y tratemos de sacar la ley. O sea que realmente en esa flexibilidad del sector privado, pero sobre todo en haber encontrado en el sector público un oído para decir vamos a tratar de reencauzar esto, la ley salió. Pero también quiero reconocer a los parlamentarios, porque había de muchos de ellos que muchas veces la Cámara decía, esta persona o este senador o este diputado puede estar en contra del régimen. Y lo que nos encontramos en el Parlamento fue lo contrario. Nos encontramos que prácticamente todos los sectores políticos, de una u otra manera, colaborando o aportando ciertas cosas, ayudaron que el régimen saliera. Y puedo decir que esta ley es fruto de un esfuerzo público-privado, pero también es un esfuerzo y un compromiso político de todos los partidos políticos para que el régimen esté fortalecido. Pero creíamos que la ley había salido y se había terminado los problemas siguieron, y ahí vino la reglamentación. Debo aclarar que también los problemas empezaron en el medio, se había aprobado la ley cuando la OCDE y la Unión Europea incluyeron a este régimen como potencialmente nocivo. Entonces tuvimos que volver a hacer cambios que fueron en la rendición de cuenta del año 17. Y fue un cambio, era permanentemente, ¿no? Y lo que tengo vaticinado que seguramente va a ser permanentemente este cambio, porque es un régimen que se ha fortalecido después de este decreto y esta ley, sobre todo de la ley y del decreto, pero que tiene cambios y que requiere este diálogo. Así que en ellos quiero agradecer. Pero también quiero agradecer a una persona que anda por ahí perdida, que es Lidia, y Adriana también, que sin el pujante golpe de teléfono de ambas, estas cosas no salen. Así que en la persona de ellas el esfuerzo a toda la gente que es socia de la Cámara. Bien, yo simplemente voy a ver algunos de los puntos que Pablo mencionó, porque me parece que por una razón de tiempo y espacio debemos simplemente ver las principales modificaciones que tienen que ver con todo el tema de BEPS y que tienen que ver con un cambio sustantivo que Carlos Garderi siempre decía, la ley se creó en un marco de acuerdos privados entre desarrollador, en ese momento explotador, y usuario, y bueno, de alguna manera la lógica de la ley ha cambiado y ahora el contrato pasa a ser más público y tiene que ver con plazos y otras cosas más. Estos son los temas que quiero abarcar, no todos naturalmente, algunos de ellos la constante es la duda. Y seguramente ustedes se preguntarán por qué la constante es la duda. Y porque en algunos casos, obviamente, sobre todo, quiero referirme al primero, que es la prestación de servicios de zona franca a territorio nacional, los francos a contribuyentes gravados por IRAE. El proyecto original del Poder Ejecutivo decía hasta creo que era un 5% de los servicios que se podían brindar de zona a plaza. Y eso también, en su momento, tanto Natalia como Fernando nos dijeron, mira que eso no camina.
y por tanto se vino esta excepción. Pero esta excepción a contribuyentes grabados por IRAE, de servicios prestados desde la zona a plaza, no puede ser una regla tampoco, porque de lo contrario la perforación al régimen es complicada. Entonces es ahí donde vamos a ver cómo el diálogo va fluyendo y qué dice la reglamentación. Las actividades excepcionales, auxiliares y complementarias, esto surge, como ustedes bien saben, de aquellas famosas inspecciones tributarias en donde el señor era director de DGI, que tenían que ver con ciertos servicios y venta de bienes que se hacían de plaza a algunas tiendas libres o como se les llame. Comercios al por menor, esto tiene que ver también con, creo yo, con el cambio que produjeron ciertos servicios dentro de la zona, especialmente las zonas, la que estamos aquí naturalmente, que agradezco la cálida bienvenida, y también las zonas de servicio. Los contratos con usuarios, plazos y prórrogas, esto también fue una vieja discusión de un decreto que fue impugnado, que lo que pretendía justamente era tratar de ponerle límites. Los límites que tenían que ver era muchas veces con el tema de las sociedades de papel, que decía Pablo, actividad de papel. Debo decir que la Cámara, tanto en el mandato de Daniel Carriquiri como de Orlando Obat, siempre, y bueno, les cuento naturalmente el de Diego, que Diego fue partícipe de todo este proceso, combatimos fuertemente las actividades de papel porque entendíamos que no le hacían bien al régimen. Tanto es así ahora que esto se incorpora a la ley. La nómina de personal nacional y extranjero, esto fue una lucha también de la Cámara para flexibilizar los plazos, especialmente para aquellas actividades que tienen mucho personal extranjero vinculado a los servicios. Y bueno, y cierta formalidad. Vamos a ir bien rápido con esto. Por tanto, se permite la prestación de servicios desde zona franca a terceros países, incluyéndose el territorio nacional no franco. Los destinatarios de servicios deben ser contribuyentes grabados por IRAE. Y la frase no es casual, no dice a contribuyentes de IRAE. ¿Ah? Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes ven el decreto, en las condiciones, palabras más, palabras menos, que establezca la administración tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que naturalmente me parece que esto es un tema que se va a desarrollar, no es que no se puedan realizar, tienen que estar incluidas en los planes de negocios o en los proyectos de inversión, les habla ahora de la ley, y naturalmente no puede ser otras condiciones que no está directamente relacionada a esto, pero que se relaciona es, no puede haber más actividad desarrollada hacia plaza que lo que es la actividad sustantiva. Eso no está en el decreto. Pero parecería ser que se desprende, que está sobrevolando, dijera Wilson, de la otra actividad cuando hablamos de excepcionales. Que hay una cosa que parecería ser que la lógica no puede ser, ahora me instalo acá y doy el servicio para plaza, porque si no, podría haber una lógica competitiva. Por lo pronto, eso va a ser analizado en primer lugar, va a ser analizado por el área de zonas francas, en el plan de negocios. Y debo estimar, aunque Pablo no lo dijo, que como la reglamentación dice que se deberá dar cuenta quiénes son los contribuyentes de IRAE a quienes le estoy prestando servicio, quienes no van a poder descontar el gasto de su IRAE, esos también van al bolillero, como le digo yo. El bolillero es esa cosa que cuando los funcionarios de GI se van a la casa, la máquina sigue funcionando, ¿no? Y el bolillero no para nunca, ese es el problema. Y el bolillero, y ahora es electrónico y no tiene sentimientos. Entonces, en ese bolillero seguramente pueden caer actividades de riesgo. Y esto no lo dijo él, simplemente es lo que se intuye de lo otro que dijo. Lo que no quiere decir que no se puede hacer. Se puede hacer, hay que ver, se habla de una comunicación a la DGI y se habla de la inclusión de esta actividad en el plan de negocio con un plazo de 1 año para presentar un nuevo proyecto si es que no lo tiene. Y naturalmente la mayor parte de los proyectos o planes de negocio no tenían la posibilidad de brindar servicios a plaza porque naturalmente el artículo 14 lo prohibía. Yo creo que de las grandes modificaciones que tuvo la ley en favor de la ley fue la modificación del artículo 14.
Porque el artículo 14, que fue pensado para otra época, terminó siendo un corset de algo que pasa, que es que salimos de acá, de Zona América, o salimos de cualquiera, no sé, de Aguada Park o de World Trade Center Free Zone, y estamos en plaza. Y eso la ley no lo concibió originalmente. Entonces, en ese diálogo que hay natural entre en territorio franco y plaza, fue que de alguna manera surgen estas modificaciones. Naturalmente que también hay otros servicios que se presentan, que se permiten, y esto ya estaba incluido, lo que pasa es que hay que interpretarlo esto como servicios que se pueden prestar desde zona franca a contribuyentes no de IRAE, de IRPF, digamos, o consumidores finales, para decirlo en otros términos. Centro Internacional de Llamadas, casillas de correo, educación a distancia, emisión de certificados de firma electrónica. Esto, naturalmente, no tiene ninguna modificación sustantiva con lo que ya estaba. Lo que pasa es que queda ahora muy claro la diferencia. Respetarse los monopolios, exclusividades o concesiones públicas, esto no se mantiene. Y recibirán el mismo tratamiento en relación al IVA que los servicios prestados desde el exterior. Y acá, simplemente, esto fue una discusión que tuvimos varios de los que estamos acá, qué quería decir todo esto. Vamos a ver que hay alguna modificación que seguramente, según nos anunciaron, se aprobará, modificación legislativa me refiero, ¿no? Pero bueno, por ahora lo dejo por acá. Diego me mira como diciendo, quiero aportar, estás bienvenido. Trato de mantener una calma chica. Bueno, ¿qué se consideran actividades sustantivas? Y acá, ustedes saben que se habla de actividades sustantivas, excepcionales, y se consideran sustantivas la enajenación, promoción, exhibición, entrega de mercadería y actividades análogas. Esto es el resultado de aquella discusión, de alguna manera, del 2011, 2002. Actividades de cobranza relacionadas con dichas operaciones con respecto a mercaderías destinadas a territorio nacional. Esto es lo que se puede hacer en zona, especialmente para quien de alguna manera dialoga en la venta de mercaderías de zona plaza. Actividades excepcionales, cobranza de carteras morosas a través de terceros, la definición de que son carteras morosas, y el área de zona franca controlará que el tercero no se encuentre vinculado por el usuario y desarrolle habitualmente tal actividad. Esto tenía que ver no vaya a ser que yo sea quien cobre facturas y tenga otra actividad ahí que lo que permite hacer es actividad sustantiva de último. Tiene que ser realmente excepcional. Creo que son pocos los casos que pueden caer acá, y esto forma parte más bien de una legislación por la patología que se dio, no de ceder. Exhibición de mercadería en Montevideo, también esto tenía que ver con un pedido que muchas zonas francas decían, pero a mí tengo que mostrar cierta mercadería, hacer showrooms, etcétera, para saber si me van a comprar desde plaza, desde free shop o desde, de alguna manera, de aeropuertos internacionales o lo que fuere. Y ahí está la posibilidad de un lugar provisto por el desarrollador, diferente al utilizado en la realización de actividades complementarias y auxiliares, y con ciertas condiciones de plazo. Que esto creo que también es un avance, porque la ley claramente lo prohibía en el viejo artículo 14. Ahora, por lo menos, ese diálogo se puede dar. Bien, son actividades complementarias también, las relaciones públicas, el manejo de documentación auxiliar, facturación y cobranza de bienes y servicios, que también en un solo lugar, como recién hacía mención, de control permitido. Actividades permitidas, esto tiene que ver con otra discusión de cuáles eran, sobre todo por el desarrollo tecnológico y el desarrollo de los negocios, qué pasaba con el trading, qué pasaba con la intermediación en servicios, la actividad logística era una actividad de servicios, una actividad comercial, y eso tenía toda una serie de consecuencias que exceden lo que el tiempo de esta charla, pero que traen consecuencias en los planes de negocio y traen consecuencias después, vamos a ver más adelante, en la exigencia de aplicación de personal directo. Por tanto, actividades a desarrollar tienen que tener relación con bienes y mercaderías situadas en el exterior o en tránsito, no deben tener como origen ni destino al territorio nacional, y en caso de servicio deben ser aprovechados integralmente en el exterior.
Esto no parece ser un cambio relativamente sustantivo, pero sí lo es. Tiene cosas, sobre todo, les digo una, el tránsito, la mercadería en tránsito. ¿Qué quiere decir en tránsito? Puerto entra, no puerto entra. Antiguamente se entendía, a mi juicio, en una interpretación pediletrista, pero era lo que se entendía, que por ejemplo la mercadería en tránsito era de zona a zona. Ahora cuando habla en tránsito, yo no soy aduanero, ahí lo veo a Pablo González que anda por ahí, que podrá corregirme con autoridad y yo con total acato, que podría permitirse justamente el tránsito en puerto, ¿no? Naturalmente donde la actividad sea desarrollada luego en zona. Pero en fin. Lo otro es, se prohíbe el comercio al por menor. Esto tiene que ver justamente con el hecho de lo que yo le decía, el relacionamiento que hay de las zonas con cruzar la calle. Provisión de bienes y servicios entre usuarios o entre usuarios y desarrolladores, actividades comerciales o de servicios destinadas al suministro de bienes y servicios a consumidores finales, y las actividades deben ser desarrolladas por desarrolladores o terceros. Claramente no puede haber un usuario haciendo estas actividades. Eso fue una vieja discusión con el área, y si podía haber usuarios que hicieran estas actividades. Ahora notoriamente o lo hace el desarrollador o lo hace el supermercado o el restaurante que estaba afuera, ¿no? Se debe solicitar por parte de los terceros a través del desarrollador la autorización al área. ¿Por qué? Para tener un control. Y las actividades se encontrarán grabadas con IVA y no se considerarán exportación de servicios. Lo cual, en una lógica que según nos explicaba el Ministerio de Economía, tiene justamente el tema de neutralidad tributaria entre el restaurante que está al lado y el que está adentro. Bien, los plazos Pablo ya los mencionó. Esto es un cambio legislativo, pero en la práctica ya se venía dando por parte del área, y esto es una discusión jurídica que muchas veces tan buena darla, pero en la práctica se venía dando de que el área ya venía aprobando los contratos con plazo. Lo que pasa que hay una cosa que Pablo de pronto no profundizó, es que estos regímenes no solo lo vemos nosotros, no solo lo estudiamos nosotros, sino que también los de afuera lo estudian. Y ahí Natalia me mira, pero la verdad es que la OCDE también mira estos regímenes. Y mira si efectivamente lo que escribimos con la mano izquierda no lo borramos con la derecha o viceversa. Entonces, esto tenía que estar en la ley, en la lógica del Plan 5 de BEPS. 15, 10 años y usuarios indirectos 5. Pero se prevé naturalmente prórrogas en la medida que se presenten nuevamente planes de negocios, lo que, seguido al hecho de que con el diálogo con el área, seguramente una vez que esto empiece a caminar, las prórrogas no debieran ser, o mejor dicho, los plazos debieran ir cumpliéndose y las prórrogas no deberían ser demorarse en la medida que existan ciertos formatos y ciertos estándares. Naturalmente la posibilidad de extensión de plazos para ciertos casos, por ejemplo, área metropolitana, con contratación de más de 100 empleados, su inversión, que Pablo le decía, mayor a 40 millones de UDI, o contratación de más de 50 empleados o 20 millones de UDI. Los del área tienen más exigencia de empleados y más exigencia de inversión, y los de fuera del área metropolitana, menos exigencia de empleados y menos inversión. Autorización provisoria, este también es un caso, esto es importante. ¿Para qué caso? ¿Se acuerdan que había toda una discusión, por ejemplo, para aquella industria medicamentosa que necesitaba la autorización del Ministerio de Salud Pública o de bomberos o de alguno que me estoy olvidando? Y eso muchas veces trancaba que estaba primero el huevo de la gallina. Si iba primero el Ministerio de Salud Pública y no me lo daban, entonces no podía tener el contrato de usuario. Lo que pretende esta norma, y que es muy bienvenida, es la autorización provisoria, especialmente cuando depende esta autorización de una tercera oficina del propio Estado, ¿no? Después, el tema de las prórrogas. Esta es otra conquista, diría yo, de la ley en favor de los usuarios, que son, esto empezó con la COMAP y también con la ley ambiental, la posibilidad de que el Estado, si no se pronuncia en plazo, su silencio no es el silencio, como pasa generalmente en el Estado, sino que su silencio se convierte en un silencio positivo, digámoslo de esa manera. O sea que transcurridos 120 días
siempre que al menos se haya presentado, ya haya transcurrido, perdón, el 85% del plazo del contrato y se pida una renegociación ficta, se tendrá por aprobado. Esto implica, y hay que reconocerlo, una exigencia para la administración que requiere, si entiende que ese contrato no debiera ser prorrogado, pero también un beneficio para el sector privado que dice, yo hice todo, lo presenté, no me lo demore. Ojalá todas las leyes uruguayas tuvieran estas normas, ¿no? Pero así que en beneficio de la ley, digamos, esto fue una conquista de la ley, un pedido naturalmente de la Cámara, pero sobre todo la receptividad del área y del Ministerio de Economía diciendo estamos dispuestos a recoger este guante. El tiempo dirá si se ha utilizado mucho o no, pero por lo menos el tiempo ahora corre en contra de la administración y no a favor, como siempre ocurre prácticamente en toda la administración pública. Y esto no es una crítica, es una crítica al sistema jurídico, básicamente, ¿no? Salvo en 3 o 4 casos, tiene esta regla. Bien, esto también hablaba Pablo, y esto tiene mucho que ver, y fue una discusión que tuvimos, es, en un momento, ustedes recordarán que parecía que iba a haber 2 leyes. La vieja ley para aquellos usuarios sin plazo, que continuaba teniendo todos sus efectos, y los nuevos usuarios que ya se incorporaban a esta ley. Hay un plazo de convergencia, y ese plazo de convergencia nunca sabré por qué, porque no me lo explicaron, debe haber alguna cosa mágica, es el 30 de junio del 21. Ahí ya me da la impresión de que fue, ¿por qué no? Pero bueno, si los usuarios no se presentan en plazo de 90 días, se les suspende, y vencidos los 90 días sin que se cumpla, se revoca la autorización. Esto es, te doy un plazo bastante largo para que te adecúes. Si no te adecuás, al 21 tu contrato cae. Son pocos los casos, porque también hay que ver, lo estuvimos viendo tanto con el área como la propia Cámara, son pocos los casos que podrían estar en esta situación. Pero si hubiese una situación, creo que en el fondo lo que le está dando la ley es todas las oportunidades para que no le caiga el contrato, y si no hizo nada hasta el 2021, bueno, quiere decir que no le importa tanto el contrato, ¿no? Son de esas, digamos, negociaciones que al final del día son garantistas porque el plazo es muy grande. ¿Cuáles son los 10 años? Y ayer me hacía una pregunta a una persona, dice, bueno, si yo tengo un contrato de 10 años que ya empezó, ¿se empieza a contar desde el contrato o desde la ley? Desde el contrato, ¿no? O sea, si me vencía en el 2019, tendré que ir a renovar, ¿no? Porque si no, lo del 2021 no tiene sentido. Y bueno, este fue otro tema que también el silencio tiene consecuencias. Este es el silencio de los inocentes, que es que, ustedes saben, muchos usuarios que tienen mucho personal extranjero sufrían el vía crucis de me dan la prórroga. Bueno, lo que está bueno de este sistema es que se permite el incremento de personal extranjero hasta un 50% por las características de la actividad, inicio o ampliación de actividades, interés general o cumplimiento de los objetivos de la ley, requiriendo planes de capacitación, etcétera. Pero, nuevamente, cuando solicito ese aumento a personal extranjero, hay una autorización ficta en caso que el Ministerio de Economía o el área no se pronuncien en 60 días. Que esto también creo que para muchos usuarios que hay acá seguramente era un tema que le preocupaba. Bueno, esto tiene que ver más que nada con declaraciones juradas. Obviamente muchos de los beneficios de la ley traen consecuencias en cuanto a formalidades y obligaciones. No son muchas, pero yo diría que el régimen en esa lógica de antiguamente era un contrato privado, ahora va a requerir una serie de declaraciones juradas, planes de negocios, no simplemente un llenado de un formulario, y que tienen que ver con la demostración de la actividad que voy a realizar, la actividad sustantiva. Nivel y calidad de recursos humanos, inversiones en activo fijo, ingresos percibidos, detalles de actividades a realizar, etc. Y esta es una nota que es importante que la tengan en cuenta: usuarios con contrato vigente
y en ejecución al 8 de diciembre del 2017, fecha de vigencia de la ley, deben presentar por primera vez esta declaración con anterioridad al 31 de diciembre del 2019. Naturalmente eso después el área y seguramente cada uno de los asesores de los usuarios y los propios desarrolladores lo estará haciendo saber. Y bueno, y hasta por acá las principales modificaciones, hay más, pero creo que acá intenté hacer las que son más removedoras del sistema. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar a los oradores algunas preguntas que vienen del público. Son muchas, no voy a poder atenderlas a todas, y estuve ahora tratando de agruparlas para no repetir. Paso a la primera, que no tiene destinatario, que la tome el que quiera. ¿Cuál sería la diferencia entre el proyecto de inversión y el plan de negocios? En el decreto dice proyecto de inversión que contendrá un plan de negocios. Una cosa, quizás está bueno ir haciendo 3 o 4 preguntas y las vamos. Correcto. Pero sí decirles que les ofrecemos, obviamente por supuesto, por el tema de tiempo no vamos a poder contestar todas, y hay algunas que hay que agrupar y demás, pero si la Cámara lo entiende necesario, nos pueden hacer llegar un documentito con todas las preguntas y las vamos interactuando y vamos despejando dudas si es que las hay, que obviamente ya veo que no son cuantas. Se agradece especialmente la disponibilidad en ese sentido y sí, con muchísimo gusto, es parte de nuestro rol recibir estas preguntas de ustedes y hacérselas llegar y después hacerles llegar a ustedes las respuestas. Aprovecho también a comunicarles que dentro de la web de la Cámara, en la sección documentos para socios, va a estar colgada la presentación de Leonardo Costa. Si queremos agrupar algunas preguntas, realizo alguna más. Otra pregunta que nos hacen es, a modo de ejemplo, ¿cuáles se considerarían las actividades de carácter complementario o necesario en el exterior para ver lo que se busca para incluirse dentro del plan de negocios? Entiendo que la pregunta es, hay ciertas limitantes se establece que se pueden realizar actividades dentro de la zona franca, pero se pueden realizar actividades complementarias o necesarias en el exterior. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuánto de eso? ¿Dónde está el límite, digamos, para ese desarrollo de actividades en el exterior? Otra de las preguntas, tratando es cuándo se espera que salga la reglamentación de DGI respecto a la prestación de servicios hacia el territorio nacional no franco, particularmente a contribuyentes gravados. Hay una bastante técnica que dice para Pablo, los servicios que se presten hacia territorio nacional no franco, ¿estarán alcanzados con IVA? Porque, como vieron, hay posibilidad de prestar servicios de territorio nacional o franco a contribuyentes gravados por IRAE y si van a estar alcanzados por IVA. La respuesta no puede ser otra que sí. Si me preguntás si algo está grabado... No, pero ya no estás más en DGI. Otra preguntita, no sé, si quieren vayan con eso y después vemos. Bien, no, una aclaración, lo que dice fue una broma. Normal. Se comieron el amague. No, claramente no está grabado por IVA, sí está lo que tiene que ver con la regla candado, ¿no? Como decía Neco, toda esta normativa es muy auditada a nivel internacional. Incluso
los primeros intercambios que tuvimos con este régimen y con otros, realmente nos sorprendió el nivel de detalle con el que se maneja la normativa por parte en este caso de la OCDE. Y por lo tanto, ahí lo que se objetaba, o un parámetro muy estándar para eso será, si el régimen preferencial que sea se establece para no cobrar impuestos cuando me vendés a mí, pero para tu país le cobras impuestos, bueno, entonces lo hiciste para que sea pernicioso para mí. Dicho de una manera coloquial, pero entonces fue por eso que también está la posibilidad de vender a plaza. Obviamente, no es el espíritu del régimen establecerse en zona franca para venderle a territorio no franco uruguayo. No es así el espíritu y no es así lo que desarrollan en general ustedes. Por eso es que también para blindar desde el aspecto tributario y de la recaudación y evitar una migración en masa a la zona para venderle a plaza, es que primero que nada se establece la regla de candado, segundo se establece que tiene que vendérsele a contribuyentes diarios, es decir, no se le puede vender a consumidores finales, y eso también tiene que estar establecido claramente en el plan de negocios. Y obviamente allí se analizará caso a caso. Obviamente no es solo un tema de los aspectos normativos que se ponen, sino también ahí hay un análisis en cada caso, y también lo digo claramente, si del análisis de un caso surge por parte de la zona franca la convicción de lo que se está haciendo es en realidad establecerse para vender principalmente a plaza, bueno, ahí está la potestad de no autorizar el contrato, porque ni ustedes lo utilizan para eso, ni nosotros queremos que sea para eso. Esa es un poco la protección también del espíritu. Pero vamos a la primera, que era la diferencia entre... Sí, la idea del plan de negocios en principio es básicamente un resumen de las actividades que se van a realizar. Y en aras de tratar de ver la sustancia de las actividades es que se agrega un proyecto de inversión para ver la rentabilidad que puede tener esas actividades. Es eso. Es agregar un poco más de información para poder determinar. Después, la reglamentación de la DGI en lo que tiene que ver con la prestación a territorio no franco. No, está en remojo. No, va a salir en los próximos días. La idea es cuanto antes poder darles certezas y por lo tanto que nuestra intención es sacarla en los próximos días. ¿Cuáles son de carácter complementario las actividades que se permiten en el exterior? Bueno, eso hay que ver un poco caso a caso, ¿no? En el caso de las actividades complementarias, además están establecidas taxativamente en el artículo 16 del decreto, ¿sí? Quizás en lo que tiene que ver con actividades excepcionales, es más que complementarias, ahí la terminología puede llevar un poquito a confusión, pero ahí hay que ver un poco el caso a caso, ¿no? Esas eran las que teníamos hasta ahora. Perfecto, vamos a alguna otra aquí. ¿Cuál será el tratamiento fiscal de activos intangibles existentes previo a la ley, los cuales fueron adquiridos y no desarrollados en zona franca? Está grabado. No. Fernando. Está grabado. ¿No? Capaz que tenemos algún micrófono. Sí, acá, toma. Para quienes no lo conocen, Fernando Serra es el director de nuestra asesoría tributaria, que junto con Natalia sugiere las maldades. El manto está grabado, el mantra es culpa de... Ya está encendido. Bien, una pregunta de las más sensibles de todas que tenemos a la hora de administrar todo esto, porque lo que nos hemos encontrado en toda esta lógica y en el diálogo abierto que es la Secretaría del Foro sobre Prácticas Fiscales Nocivas, nos hemos encontrado en que muchas veces la propia Secretaría no tiene muy claro cómo se avanza. Sí nos llama muchísimo la atención que
esta Secretaría y este foro viene funcionando desde el año 1998 y muchas cosas que nosotros pensamos que no van a ser objeto de calificación realmente pegan justamente en el clavo y de acuerdo a la experiencia, la evaluación de los regímenes en el seno de la OCDE, por ejemplo los regímenes de Irlanda, Holanda, todos los regímenes preferenciales, ya han acumulado mucha experiencia. Muchas veces esto se trasunta en un formulario donde los funcionarios, que son típicamente burócratas, se limitan a tildar lo que son. El tema este de los derechos de la propiedad intelectual, como decíamos, es uno de los más complicados y más sensibles, porque cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual, el estándar admite que se otorgan incentivos tributarios, son aquellos que derivan de actividades de investigación y desarrollo. Entonces, el primer punto es que ustedes verán que en la ley se hace referencia a que las exoneraciones se podrán dar en la medida que respondan a una actividad de investigación y desarrollo. Si la patente, por llamarlo de alguna forma, que es el derecho de propiedad intelectual propiamente dicho, responde a una actividad desarrollada dentro de la zona franca, no tenemos ningún problema porque responde al principio de la sustantividad. El problema es cuando ese intangible, esa patente registrada, debe estar registrada, no fue desarrollado en zona franca o es típicamente tercerizada. Entonces ahí realmente nos encontramos con un problema de definir cómo juega el artículo 22 de la ley 15.966 con el artículo 16 bis de la ley 15.921. Y ahí de alguna manera tenemos que ir avanzando juntos porque puede generar un problema de interpretación la coordinación de esos dos artículos. Y lo peor que nos puede pasar es que la interpretación termine diciendo que una patente que no fue desarrollada en zona franca, sino que está siendo triangulada a través de una operación de triangulación de hace 10 años atrás, que de alguna manera expuesta y en definitiva termine señalada por la evaluación del Fondo de Prácticas Fiscales. Esa es una debilidad que tiene el diseño de la norma que vamos a tener que trabajarla conjuntamente un poco más de manera tal que esto no quede tan. La dimensión de este problema parecería ser de orden menor, porque si esa patente es explotada en el exterior, como todos sabemos, los que tienen un perfil tributario saben, eso que da renta fuente extranjera, entonces ahí no tenemos un problema de un incentivo tributario, sino un problema de aplicación del principio de fuente territorial. En definitiva, despejamos el problema mayor global, que es la cesión del uso de una patente hacia el resto del mundo. Nos quedaría entonces cómo solucionar el problema de cuando esa patente se diera al territorio nacional no franco. Entonces ahí tenemos que ver cómo afinamos esa norma, porque también en definitiva esa cesión, si bien va a estar exonerada, la contraparte que lo tome, ustedes saben que esto se va a asimilar a un servicio, es una de las generaciones que viene, la contraparte que lo tome el territorio nacional no podría deducir el gasto por aplicación de la regla de la proporcionalidad. Entonces, de alguna manera el tema queda bastante mitigado y bastante agotado. Es complejo, pero podría ser uno de los temas a seguir puliendo y a seguir trabajando conjuntamente con la Cámara. Perfecto, muchas gracias. No sé si quedó otra, pero si no, tengo otra por aquí. Perdón. Cuando la norma pretende, esta es para ti, Neco, cuando la norma pretende gravar los bienes y servicios destinados al consumo final por parte de personal de las zonas francas, ¿tengo que ver el destino o tengo que ver a quién le facturo? Nosotros entendemos que hay que ver el destino, no a quién le facturo, pero queremos saber qué opina. A ver si entiendo la pregunta. Cuando la norma pretende gravar los bienes y servicios destinados al consumo final por parte del personal de zonas francas, ¿tengo que ver el destino de esos bienes
o tengo que ver a quién le facturo? Yo tengo que ver a quién le facturo. Ah, Tengo que ver a quién le facturo, el destino. Es un tema... A ver, me parece que puede ser discutible y por supuesto que para eso lo divertido de esto de... Pero hay que ver cuál es el objetivo de la norma, por qué se crea esta norma. Es una norma que tiene que ver mucho más, a mi juicio, con quién es el consumidor final de ese producto y no tanto el destino hacia dónde va. Con honestidad no se me había planteado la duda de la finalidad y yo siempre había pensado en, o sea, a quién le estoy facturando. Pero bueno. sí, acoto que estamos de acuerdo con esa interpretación. Escucha, ya, Perfecto, menos mal. eso me preocupa. Por eso te dejé hablar primero. Aquí hace una pregunta sobre tercerización de servicios de una empresa que en la parte realiza dos actividades. Una parte principal que es actividad con mercadería que pasa por la zona franca y realiza una actividad de servicios que la terceriza en su mayoría. Pregunta sobre la necesidad de tener empleados o si puede, a qué grado puede llegar esa tercerización de servicios. Digamos, esto creo que va en línea con el tema de la obligatoriedad de generar empleo directo para estar aprobados como usuarios de zona franca. ¿Ustedes vieron que las novelas dice esto continuará? Bueno, esto continuará. No, puedo sin perjuicio. Acá hay todo un tema de qué es personal directo, qué no es personal directo, y es una discusión sana que hemos tenido con el Ministerio y tiene que ver también con la interpretación que tiene la acción 5 de BEPS. Eliana me mira porque ella ha sido de las que ha traducido esto en la versión libre, y fue parte de la discusión que tuvimos con el Ministerio en el decreto. Y la realidad es que el criterio general es que el personal tiene que ser directo. Lo que pasa es que también es cierto, y hay un área muy gris, pero que tiene mucho valor agregado, que tiene que ver con lo logístico, estricta y únicamente. Ese es un tema que estamos pensando que vamos a tener en los próximos meses alguna análisis a nivel del área sobre todo, pero me parece que es un tema que hay que ir despacio, especialmente porque este régimen está siendo mirado, creo que en estos días, ¿no? Eso está bueno que capaz que lo digan, cuándo es que esto va a ser objeto de análisis. Complementando lo que decía Neco, hay un criterio general y luego puede haber casos más específicos como es el de la logística. Nosotros estamos dispuestos a ver esos casos específicos y a trabajar sobre ellos en conjunto como hemos hecho todo este proceso. Pero sí también reiterarles que antes esto era un juego de dos, básicamente, era el sector público, el Estado y el sector privado. De alguna manera interactuaban y se ponían de acuerdo. Hoy por hoy hay un tercer jugador que tiene una relevancia bien importante debido a que justamente es un régimen orientado hacia el mundo. Y ese tercer jugador, en este caso, es la acción BEPS, o la OCDE. Por lo tanto, ahí hay que hacer converger los intereses del país con las necesidades de que también el régimen no sea catalogado de una manera negativa. Y ahí hay que ir navegando por un delicado equilibrio, el cual hemos, por el momento, sorteado con éxito. El régimen está siendo auditado la semana que viene. Por lo tanto, podemos tener novedades, alguna novedad al respecto. Creemos que hemos hecho todos los esfuerzos para que esto salga bien y que el régimen esté protegido, pero sin dudas, to be continued. Hay cosas que vamos a tener que seguir bien. Bueno, más o menos. Paso a la última pregunta y los liberamos porque ya ha sido larga la jornada. Una pregunta relativamente instrumental que
refiere a las declaraciones juradas que se van a requerir para darle continuidad cada 2 años a los usuarios existentes o nuevos, digamos, y para los existentes con ciertos plazos. Preguntan si existe o se planifica publicar un calendario para esa presentación. Sí, estamos viendo eso. Ok, se publicará un calendario en algún momento con suficiente tiempo antes de la presentación. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo y vamos a, si nos permiten, a agradecer de una manera un poquito más agradable. La contadora Eliana Sartori, la tesorera de la Zona Franca, de la Cámara. Por la paciencia que me tuvieron y porque soy maya también. Vamos a proceder a entregarles unos regalitos a nuestros invitados. Neco, vos lo tenés que devolver después, ¿eh? Nunca pensé que me iba a regalar algo. Esto es para la foto no va a ser. La próxima reunión. Para darte la bienvenida como presidente. Esto viene con doble para que hagamos un asado, me parece. Bueno, muchas gracias a todos.